Muy buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 12 horas y 34 minutos de la sesión del miércoles 18 de febrero 2026. Como cada miércoles vamos a realizar en los próximos minutos nuestra habitual actualización desde el punto de vista cuantitativo y técnico de uno de los sectores del mercado español, y como pueden ver en pantalla, hoy le toca el turno al sector más importante por ponderación bursátil en lo que al IBEX 35 se refiere, como es el sector servicios financieros. También pueden ver en pantalla la tabla en la que se reúnen las compañías pertenecientes a día de hoy, o las principales compañías pertenecientes a día de hoy del sector servicios financieros español. Y también, como podemos apreciar, nuestra valoración técnica, es decir, las lecturas que obtenemos de nuestros indicadores tendenciales aplicados al medio y al largo plazo, entendiendo medio y largo plazo como el comportamiento de todas y cada una de estas compañías a lo largo de los últimos meses / trimestres. Como podemos observar, el color verde predomina, y de qué manera, y esto ya de una manera rápida y muy visual nos permite discernir si es un sector fuerte o débil. Y tal como podemos ver, es un sector que no es que esté fuerte, sino que está muy fuerte. Un sector que ha sido uno de los principales responsables de aupar al IBEX 35 a sus nuevos máximos históricos, como hemos podido ver en recientes fechas. Bueno, pues y no nos extraña, ¿no? Porque, insisto, además de ser un sector con una gran ponderación bursátil, la amplia mayoría de las compañías que pertenecen al sector bajo estudio cotizan con una valoración técnica de muy fuerte, es decir, tendencias claramente ancladas en favor de las compras o en favor de la demanda en el medio y en el largo plazo. Y es importante saber discernir este parámetro de medio y de largo plazo, porque no estamos incluyendo el espacio temporal de corto plazo. Y ello podría desarrollar, como veremos a continuación, desde el punto de vista chartista y técnico, correcciones a corto plazo que de momento no veríamos con malos ojos y que no alterarían las fuertes estructuras crecientes de fondo. Para verlo con más detalle, insisto, vamos a ver primero una valoración chartista de la situación del sector bajo estudio, concretamente servicios financieros con datos semanales, es decir, cada una de las velas japonesas que pueden ver en pantalla hace referencia a la evolución de una semana de cotización bursátil del sector servicios financieros. Y tal como pueden ver en pantalla, también venimos de una semana, no esta sino la anterior semana. Fíjense en esta vela con amplio cuerpo bajista de color rojo. Tuvimos la pasada semana un recorte del menos 5,65%. Un recorte que derivó en cierres semanales por debajo de la directriz creciente, la que parte a su vez desde los mínimos de principios de abril 2025, y tenemos también una perforación de anteriores soportes, como son anteriores techos, luego soportes, como podemos ver en pantalla, aproximadamente la zona de los, podemos verlo por aquí, la zona en torno a esos 1403 y 1390 puntos aproximadamente. Pues bien, es importante hacer hincapié en lo acaecido en la anterior vela semanal, porque ese cierre semanal evidentemente viene a reforzar la amplia sombra superior que registró hace 2 semanas, justamente en el momento en el que marcó máximos anuales en los 1554 puntos. De este modo estamos viendo una gradual incapacidad por parte de las compras para mantener el fuerte ritmo de las compras, al menos en las últimas 2 semanas, como podemos ver. Amplia sombra superior, cuerpo bajista con amplio rango, perforación de soportes a cierre de vela semanal, son señales a nivel chartista que invitan a la prudencia en el muy corto plazo, máxime cuando venimos de fortísimos avances que desde los mínimos de abril, como hemos visto anteriormente, el sector bajo estudio ha logrado anotarse un 113,86%. Por tanto, podemos trabajar, o consideramos apropiado trabajar, con el potencial inicio de una corrección terciaria o de corto plazo, la cual no vemos como algo negativo, vemos como un movimiento totalmente natural, la propia idiosincrasia del mercado, y por tanto las correcciones, en el caso de extenderse o de producirse con más
fortaleza, con mayor desarrollo en las próximas semanas, lejos de verlas como algo negativo, insisto, nos permitiría purgar excesos y nos permitiría, en el caso de Servicios Financieros Español, poder plantear esas correcciones como potenciales oportunidades de compra, porque la estructura de fondo, como hemos visto anteriormente, es fuerte o en la mayoría de los casos muy fuerte dentro de los principales componentes del sector bajo estudio. Por tanto, trabajamos con una situación de inicio de corrección tras lo acontecido en las anteriores 2 velas semanales, una corrección que se verá anulada si efectivamente el precio del sector servicios financieros logra establecerse por encima de nuevos máximos anuales, esos 1.554 puntos. Si esto se produce, evidentemente daríamos carpetazo al reciente inicio del proceso correctivo, el cual confirmamos con la perforación de soportes importantes tanto de medio como de corto plazo. Bien, pues con esta situación a nivel cuantitativa y chartista de lo que el índice bajo estudio se refiere, vamos a ver todas y cada una de las compañías, de las principales compañías, también con datos semanales. Y comenzamos como siempre por orden alfabético, arrancamos con Alantra. Serie de precios que se encuentran en una situación realmente interesante y más aún durante la presente vela semanal, y es que estamos está desarrollando un movimiento tras desarrollar un movimiento correctivo en las anteriores semanas. Ahora, esta semana, está logrando recuperar posiciones, incluso perfilando una vela envolvente positiva, la cual se confirmaría con un cierre semanal por encima de la apertura de la anterior vela semanal. Quédense con la cota de los 9,08 euros por acción, y si esto se produce, confirmaríamos vela envolvente a partir de zona de soporte o de relevancia técnica. Anteriores techos, ahora soportes perfectamente proyectado en torno a los 8,94 y los 8,72, siendo por tanto el próximo objetivo de las compras lograr batir a cierre semanal los 9,60 euros por acción, movimiento que permitiría simultáneamente confirmar un movimiento throwback, retesteo de anteriores techos, ahora soportes, como es el área de relevancia técnica que hemos citado hace tan solo unos instantes. Por tanto, venimos de un movimiento, o se está desarrollando un movimiento muy interesante que permite establecer o vigilar una reactivación en tiempo y forma de las compras, cuyo siguiente objetivo, no olvidemos, estaría desarrollado o proyectado en torno a los 10,70, objetivo que, como hemos comentado en anteriores ocasiones, obtenemos al proyectar anchura del proceso lateral o de consolidación, el cual fue confirmado, superado a principios de este año 2026, y permitiría, por tanto, tener ese objetivo de los 10,70 como objetivo mínimo de ascenso teórico, tal y como nos indica la teoría de análisis chartista. Así que perspectivas muy interesantes, tanto a corto como a medio plazo, por parte de Alantra. Continuamos con Banco Sabadell, que cotiza en los 3,248, activo que durante las últimas semanas está desarrollando un claro proceso de consolidación, un proceso lateral que, lejos de verlo como algo problemático, le permite aproximarse en tiempo y forma a su directriz creciente de fondo, la cual parte concretamente, como pueden ver, desde los mínimos de octubre del año 2020. Una fase lateral que le permite purgar lecturas de extrema sobrecompra en el MACD semanal sin desarrollar fuertes repuntes en los niveles de volatilidad. Por tanto, seguimos entendiendo que sigue en un proceso de ajuste, en un proceso de merecido descanso que no daña, al menos de momento, su fuerte e incuestionable estructura creciente de fondo. Por tanto, mientras no veamos cierres semanales por debajo del soporte de los 2,95 y concretamente quédense con los 2,858, seguiremos entendiendo que los riesgos de corrección al corto plazo permanecerán totalmente acotados. Rango lateral, pero que clasificamos dentro de una fuerte estructura alcista. Por ende, seguiremos priorizando como un movimiento más probable a corto y medio plazo la superación de los 3,485 euros por acción. Avanzamos con Bankinter, compañía que cotiza en los 13,93 euros por acción, gráfico, como digo, con datos semanales, y tal y como podemos ver en pantalla, la pasada semana fue una semana realmente negativa, puesto que tuvimos una vela envolvente bajista que reforzó la amplia sombra superior de la anterior vela semanal y perforando tanto la directriz creciente, que parte desde los mínimos de principios de abril
2025, como la perforación de esa zona de anteriores techos, luego soportes perfectamente proyectada en torno a los 13,72 y los 13,48. Por tanto, las recuperaciones que se están desarrollando en estos momentos no son de impacto, puesto que consideramos que Bankinter se encuentra actualmente en proceso correctivo de corto plazo, una corrección que tampoco vemos como algo problemático, le permite purgar lecturas de extrema sobrecompra y le permite, como insisto, como venimos indicando, pues tomarse un merecido descanso. Asistimos a un repunte de los niveles de volatilidad, tampoco es algo especialmente problemático, por tanto planteamos una corrección totalmente natural e incluso necesaria para purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. Un escenario correctivo que mantendremos vigente en el corto plazo hasta que el precio no nos demuestre lo contrario, y de nuevo no nos empezará a demostrar lo contrario hasta que no supere los actuales máximos anuales, concretamente la cota, como pueden ver en pantalla, de los 14,995 euros por acción. Si asistimos a superaciones de esos niveles, cierres semanales por encima de esos 14,995, por tanto daríamos carpetazo a la corrección terciaria o de corto plazo. Avanzamos con CaixaBank, que cotiza en los 10,64, lectura similar a las de algunas compañías que hemos mencionado hasta el momento. Hablamos de correcciones anteriores 2 semanas, amplio rango la pasada semana, concretamente cayó un menos 7,87%, perforando de manera simultánea tanto la directriz creciente secundario de medio plazo como el soporte terciario o de corto plazo, los 10,28. Esto permite considerar la activación de un escenario correctivo en el corto plazo, respaldado por repuntes en los niveles de volatilidad, cortes descendentes por parte del MACD semanal y un ligero repunte en los niveles de contratación. Una corrección que entendemos no es especialmente problemática y que podría llevar de nuevo al precio a la zona de los 9,14, los 8,96 euros por acción. Haría de anteriores techos, luego soportes, que a su vez funciona como aproximación al retroceso proporcional de Fibonacci del 38,2%. Línea directa cotizando los 1,136. En términos semanales hablamos de superaciones o de recuperaciones del más 1,79%. Sin embargo, es una recuperación que entendemos es, al menos de momento, totalmente limitada. Una recuperación que no es de impacto en lo que a su curva de precios en gráfico semanal se refiere, y de hecho consideramos como contexto altamente probable plantea ataques a este soporte intermedio perfectamente identificado en la cota de los 1,098, siendo un cierre semanal por debajo de esta referencia una oportunidad para las ventas para extender en tiempo y forma las correcciones rumbo a los 1,066, contexto o ataques a soportes que no debemos obviar tras el reciente movimiento de las últimas semanas, intento de recuperación, amplia sombra superior a partir de zonas de anteriores techos, luego soportes y de nuevo actualmente zona de techo o resistencia de los 1,22 y los 1,20 euros por acción. Continuamos con la aseguradora Mapfre, que cotiza en los 3,926. En términos semanales está logrando un avance actualmente del más 2,67%, pero esto no logra anular de momento la vela envolvente bajista que tuvimos la anterior vela semanal. No olvidemos que en este caso venimos ya de un empeoramiento o de una incorporación de momento negativo desde hace varias semanas, y esto lo podemos ver en primer lugar por el propio gráfico de precios. Venimos de perforar y consolidar por debajo de la directriz creciente que parte desde los mínimos de principios de abril 2025, pero es que también vemos como la volatilidad está repuntando de manera más significativa y el MACD semanal pues está incluso ganando tracción a la baja. Por tanto, estamos viendo cómo esa amenaza, esa presión a la viabilidad de soportes como son los 3,756 van en aumento. Cierres semanales por debajo de esos 3,756 es un contexto que no debemos obviar de cara a las próximas semanas. Siguiente objetivo sería alcanzar la zona de los 3,631, 3,572 euros por acción. Renta 4 cotizando los 19,2 euros por acción y tal como pueden ver en pantalla con datos semanales realmente sigue sin cambiar su estructura chartista tal y como venimos defendiendo en las últimas revisiones del sector bajo estudio, y es que permanece una actualización más dentro del rango de la vela semanal
la vela maestra semanal que se desarrollaba a mitad de agosto 2025. Máximos, por tanto, resistencias en los 20,5, mínimos, por tanto, soportes en los 17,7 euros por acción. Seguimos considerando que este movimiento le permite purgar lecturas de extrema sobrecompra, por tanto es un movimiento muy bienvenido y esto nos sigue permitiendo, gracias a su tendencia o estructura alcista previa, como contexto más probable que Renta 4 logre superar a cierre semanal los 20,5 euros por acción. Y si esto se produce, tal y como nos indica la teoría chartista, estaríamos en disposición y obligación de proyectar la anchura de este proceso en rango o lateral a partir del punto de ruptura o fuga alcista, obteniendo ese objetivo mínimo de ascenso teórico más o menos en las proximidades de los 23,8 euros por acción, lo cual le atribuiría en términos relativos o porcentuales un potencial alcista añadido del más 16,10%. Banco Santander cotizando en los 10,698, activo que recientemente venía a desarrollar una vela doji en términos semanales que marcaba un máximo anual en los 11,26, respaldado posteriormente por una vela envolvente bajista, amplio rango, amplio cuerpo y que perforó la directriz creciente que parte desde los mínimos de principios de abril 2026. De este modo estamos viendo cómo el precio intenta mantenerse en esta zona de anteriores soportes. De momento no los ha perforado de manera a cierre de vela semanal, por tanto vigilamos que evite cierres semanales por debajo de esos 9,964 euros por acción aproximadamente, niveles de soportes que son ahora mismo los más importantes a vigilar al corto plazo. Quédense con esa cota porque un cierre semanal por debajo de esos 9,964 que hemos citado confirmaría corrección o el inicio de un escenario correctivo terciario de corto plazo, cuyo próximo objetivo se ubicaría en la zona de anteriores techos, luego soportes de los 8,80 y de los 8,72 euros por acción, área de relevancia técnica que simultáneamente trabaja como la aproximación al retroceso proporcional de Fibonacci del 38,2% de toda la estructura alcista previa iniciada, insisto, desde los mínimos de principios de abril 2025. Y terminamos con Unicaja, que cotiza en los 2,692 en términos semanales, intentando una recuperación del más 3,3%, una recuperación que no es de impacto, al menos de momento. Hablamos de una vela interior, de una inside bar, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo previo. Venimos, por tanto, destacando la importancia de las velas que tuvimos la pasada semana y la anterior, amplia sombra superior que marcó un máximo anual en la cota, concretamente de los 3,036 euros por acción. De este modo vemos también la perforación de este soporte terciario o de muy corto plazo, los 2,678, y por ende podemos confirmar que Unicaja entra en escenario correctivo en lo que al corto plazo se refiere, respaldado por repunte en los niveles de volatilidad, cortes descendentes por parte del MACD semanal y tenemos hasta repuntes en los niveles de contratación. Este escenario o corrección de corto plazo nos podría llevar a atacar zonas de anteriores techos, ahora soportes de los 2,384 y de los 2,35 euros por acción, área que es aproximación del retroceso proporcional de Fibonacci del 38,2%, también de la estructura alcista previa iniciada desde los mínimos de principios de abril 2025. Por tanto, correcciones que, lejos de verlas como algo negativo, como una amenaza real a la viabilidad de las estructuras fuertemente alcistas de fondo, son correcciones totalmente naturales y que permiten purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada a lo largo de los últimos meses / trimestres. Un escenario correctivo que evidentemente se verá anulado si el precio registra a cierre de vela semanal nuevos máximos anuales por encima de los 3,036 euros por acción.